Ok, listo. Pues vamos a revisar este ejemplo de nuestra sopa minestrone. Por cierto, por ahí les puse un reto. Ahorita les abro una liga para que pues los que hayan llevado a cabo este reto puedan subir su video. Lo voy a abrir un rato terminando la clase para que en cuanto puedan, pues suban su video. Espero que ya lo hayan subido a YouTube para que nada más me compartan la liga. Y si no lo han subido a YouTube, es un buen momento para que empiecen a subirlo. Luego, pues la velocidad de subida no es la misma que la velocidad de descarga o de bajada de información. Entonces, si es un poco más lento, es un buen momento para que empiecen a subir su video. Y bueno, como les comentaba hace unas semanas, ya vamos a perdón, les comentaba hace un momento, y ya vamos en la cuarta semana, y como les comentaba hace unas semanas, pues vamos a ir paulatinamente cambiándonos 100% al idioma inglés, así que les voy tratando de explicar un poco acerca de la terminología, cómo se mencionan las cosas, para que cuando ya estemos en el modo inglés ya no les resulte extraña la notación, los términos, etcétera, ¿vale? Esa es la estrategia que estoy adoptando para con el grupo. Entonces y siguen entrando, siguen llegando, ya es tarde, ya no es hora de entrar. Bueno, voy a cerrar el salón. Ok, entonces retomamos este ejemplo de la sopa minestrone y tenemos acá una ecuación de primer orden que en este caso se nos está diciendo, bueno, la temperatura externa es una constante, nada más para que recuerden, habíamos aquí mencionado que la temperatura externa iba a estar representada por esta X, y aquí le voy a colocar external temperature, external temperature. Eso es el valor de esta X, y esta acá es una constante y es un coeficiente de transferencia de calor. Y la Y, que es la variable de la ecuación, es simplemente la temperatura de la sopa. Okay. Entonces, si recuerdan, mencionamos que la sopa está dentro de un termo, y un termo lo podemos ver como un dispositivo que tiene paredes que permiten conservar la temperatura interna, vamos a llamarle T, pues el mayor tiempo posible, pero pues es inevitable porque con el tiempo el calor de esta sopa se va a ir difundiendo, ese es el término adecuado, difundiendo hacia el exterior. Sí, esperamos que, bueno, estamos modelando que la temperatura externa, en este caso, es menor que la temperatura interna. Entonces, pues el calor se va a difundir de esta manera. Recordemos que el calor se transfiere de un sistema a otro de diferentes maneras, ¿no? Hay convección, por ejemplo, ¿sí? Hay conducción y hay difusión. En este caso, esto es difusión del calor. Y lo que hace que el calor se difunda poco a poco es que tenemos este elemento acá que tiene esta propiedad que le hemos llamado un coeficiente de
un coeficiente térmico, que simplemente significa cuánto influye en que esa difusión dependa del tiempo. Así que a este tipo de ecuaciones caigan dentro de este tipo de modelos que se llaman modelos de conducción y modelos de difusión. Ambos modelos tienen exactamente el mismo tipo de ecuación, así que tendrán la misma solución. ¿Qué es lo que varía? Nada más el fenómeno en cuestión, si estamos hablando de difusión o estamos hablando de conducción. Y entonces este sería un tipo más de modelo que hemos estado revisando, de modelo de sistemas, que hay muchos problemas en física que se apegan a este tipo de ecuaciones, ya sea conducción o difusión. Y previamente ya habíamos visto un modelo de crecimiento, cuando vimos lo de la levadura, las células de levadura, cómo se reproducen en una masa de pan. Y ese es un modelo de crecimiento. Y hay un modelo de decrecimiento que es o también nombrado decaimiento. En inglés se utiliza decaimiento, el decay model. Y pues la diferencia nada más es el signo, ¿verdad? Un crecimiento tiene un signo positivo para la constante, decrecimiento un signo negativo para la constante. Son dos tipos de modelos que hemos estado ya viendo. Bueno, entonces, retomando el ejemplo de la sopa, dijimos, bueno, la temperatura de la sopa está gobernada por esta ecuación y ahorita platicaremos un poco más al respecto. En este caso nos dicen, bueno, la temperatura es constante, así que la temperatura externa es esto, y en este caso, esta T mayúscula es el valor constante al que se encuentra la temperatura ambiente, ¿vale? La temperatura donde vamos a poner a nuestro termo. Vamos a decir, bueno, es una temperatura T, esa es la temperatura externa. Recuerden que previamente lo habíamos puesto en un refrigerador y la temperatura externa era 0 grados. Y al hacer 0, nuestra función de fuerza, recuerden que esta parte se le conoce como the forcing function, al hacer 0, pues se convirtió en una ecuación homogénea, que es bien fácil de resolver. ¿De acuerdo? En este caso, como x no es igual a 0, x es igual a una constante t, entonces ya tenemos una ecuación no homogénea. Inhomogeneous Linear First Order ODE. Y nos dan una condición inicial, que nuestra temperatura en el tiempo t igual a 0 es igual a 80. ¿Sí? Y es igual a 80 cuando t es igual a 0. Eso es lo que debemos de hacer cuando tengamos ya nuestra solución, pues reemplazar las condiciones iniciales. Eso significa que en nuestra solución debemos de reemplazar a todas las y por 80 y a todas las t por un 0. Y ahora se nos pide encontrar la solución para este caso. ¿Sí? Tenemos esta ecuación, hay que resolverla y para resolverla vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Okay. Obviamente aquí K pues tiene un valor que no conocemos, pero vamos a suponer que sí es sabido. Lo mismo la temperatura externa es un valor T mayúscula, quién sabe cuál es, pero es ese. Así que por esa razón nos dicen, bueno, su respuesta
obviamente en términos de esa T mayúscula, que quién sabe cuánto es, pero se sabe, y esta constante de conducción del calor, que le vamos a llamar K, y en función del tiempo. Nuestra respuesta debe de estar en términos, pues, de esos valores que no conocemos, pero se supone que deben de ser conocidos. No son la incógnita, pues. ¿Vale? Ahora, rápidamente, ¿en qué consiste el método de variación de parámetros? Ya lo habíamos revisado, nada más lo analizamos rápidamente, o no, lo revisamos más que lo analizamos rápidamente. Y aquí están los pasos. Dijimos primero, establecemos la ecuación homogénea asociada, que es, hacemos la función de fuerza igual a 0. Esta ecuación, pues ya la sabemos resolver. La Y homogénea, la solución, le vamos a llamar YH, Y homogénea, simplemente es una constante por E a la menos integral de P de T de T, donde P de T ya vemos ahí que es el coeficiente de Y en la ecuación. Entonces encontramos la solución a la homogénea y una vez que encontramos a la solución a la homogénea, debemos de encontrar vamos a proponer que la solución a nuestra ecuación original, a esta ecuación, a la no homogénea, la solución Y, va a ser igual a la solución de la homogénea asociada, YH, multiplicada por una función desconocida que la vamos a llamar U. Esa va a ser una mera suposición que estamos haciendo. Oye, yo creo que la solución a la no homogénea es un múltiplo de la homogénea asociada, de la solución a la homogénea asociada. ¿Sí? Ese múltiplo o ese factor es U, donde U es una función. Y una vez que hacemos eso, podemos ver, siempre vamos a llegar a esta ecuación que la derivada de U es igual a Q, Q es la función de fuerza, dividida entre la solución a la homogénea asociada, es decir, YH. Siempre vamos a poder llegar a esta ecuación, así que pues, todo este procedimiento que vemos en pantalla no es necesario que lo hagamos, nos lo podemos ahorrar porque siempre va a ser exactamente el mismo. Y a partir de aquí tenemos una ecuación diferencial que regularmente pues, se puede resolver integrando muy fácilmente. Sacamos la integral de U', pues que sería U, y ya tenemos U. Una vez que tenemos U, establecemos nuestra solución. Recuerden que Y es la solución de nuestra ecuación, porque esa es la variable de la ecuación diferencial. Viene dado en términos de la U, que ya resolvimos de esta integración, y viene dado en términos de la solución a la homogénea asociada, que es esta YH que ya resolvimos previamente. Y así encontramos la solución a una ecuación diferencial no homogénea de primer orden. Ese es el método de variación de parámetros. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Profe, entonces siempre vamos a llegar a la solución de U en todos los casos. Eso depende. Perdón. De si puedes resolver esta integral. ¿Sí? De ahí sale U. Entonces, si es posible resolver esta integral, pues ya encontraste U. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ahora, hay que ver si efectivamente, cuando me refiero a hay que ver si se puede encontrar la integral, más bien estoy diciendo si existe la integral, no es si tú puedes
resolver la integral, ¿verdad? Porque a lo mejor no puedes y vas a llegar a la conclusión falsa de, no, pues es que no existe la U. Luego entonces no hay solución para esa ecuación. Bueno, una cosa es que no exista y otra cosa es que a lo mejor uno no sea capaz de resolver la integral. Entonces, pues va a haber la función U siempre y cuando esa ecuación diferencial tenga solución, sería el término correcto más bien. Siempre y cuando esa ecuación diferencial tenga solución. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces por favor, tómenle un screenshot a esto. Y rápidamente vamos a hacer nuestra primera actividad. Pues nos vamos a formar en equipos de 2 de forma aleatoria y el reto es encontrar Y, resolver la función de temperatura en este caso. Perdón, profe, ya me lo adelanté. Ok, bueno, ya lo discutes con quien te haya tocado ahora mismo, ¿vale? Ok, Entonces es muy rápido. La idea es que lo resuelvan de manera muy rápida. Vamos a tener 10 minutos para resolver el problema, ¿vale? profe, me metí y luego me sacó. Sí, que me equivoqué, nada más hice 2 breakout rooms de 9 integrantes y debería haber hecho 9 breakout rooms de 2 integrantes. Ahorita ya los mandé a cerrar, ahorita los formo otra vez. Ok, ahora sí va la buena.
¿Cómo les fue con su problema? Bien, profe, nos tardamos un poquito en resolverlo, ¿Sí lo ya llegamos. resolvieron? Ajá, bueno, creo. Esperamos tenerlo bien. Sí, ¿qué solución encontraron? Encontramos que y es igual a x menos 1 sobre k más c1 sobre e a la kx. Menos 1 sobre K Es menos 1 sobre k más ujú, c1 sobre e a la kx. a la KX, ¿no es a la KT? T, pero ¿de dónde encontramos la t? Pues Ah, por el tiempo que... por el tiempo, sí. Sí, recuerden que están integrando con respecto a T, no con respecto a A X. x. Ah, Sí, es que X es... ajá, usamos la variable sin querer de x como t, perdón, profe. Pero entonces sí, usted tiene razón. Ok. Sí, recuerden que siempre que tengamos un punto, la variable independiente, pues es el tiempo. Ok, entonces, miren, vamos a revisar rápidamente. Este ejercicio no se entrega, es nada más de práctica. Y vamos a ver la forma de la solución. La idea de ponerlos a hacer el ejercicio es que ustedes mismos hagan un esfuerzo por retomar el método de variación de parámetros, revisarlo, y ahora que vemos la solución, pues rápidamente van a poder detectar si no lograron algo, si tuvieron alguna pequeña falla, pues la van a detectar de forma muy rápida y entonces van a aprovechar mucho más la solución, que quiero darla muy rápido, no me quiero tardar tanto en esto, que necesitamos hacer otros ejercicios, 2 ejercicios que sí, eso sí los vamos a subir. Entonces, les comentaba, esta es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que de hecho quería hacer aquí algunas anotaciones. Por acá se las estoy reescribiendo. Pasamos el término KY del lado derecho. Pues K es un factor común, así que lo podemos factorizar como K por X menos Y. Recuerden, X es la temperatura externa. ¿Sí? Y la temperatura externa pudiera ser una constante meramente, como en el caso que nos acaban de decir, la temperatura externa es un valor T, o también pudiera depender del tiempo, que haría un poco más complicado la solución, pero pues se puede resolver. Y Y es la temperatura de la sopa o la temperatura externa. Por acá tenemos el modelo al que nos estamos refiriendo. Si a la temperatura interna le llamo T, mayúscula, y a la temperatura externa le llamo TE, entonces esta ecuación la pudiera yo representar como T mayúscula punto, la derivada, es igual a K por TE, la temperatura externa, menos T mayúscula. Así que la ecuación la pudiera reescribir de esa forma. Y esta ecuación, simplemente quiero que la reconozcan en adelante, que la variación de la temperatura con respecto al tiempo de un interna, ¿no?, es igual a una constante que multiplica a la diferencia de la temperatura externa menos la temperatura interna. Y eso se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Esta es la ley de enfriamiento de Newton. Y la solución pues ya es conocida, la solución es algo como lo que ustedes debieron haber obtenido ahora mismo, ¿no? Entonces, este es un problema de enfriamiento, es la ley de enfriamiento de Newton, ¿ok? Y ahorita la vamos a volver a utilizar. Bueno, pasemos a la solución. Entonces, primer punto dijimos, generamos la ecuación homogénea asociada, para eso la ecuación de fuerza, de forcing function, se hace igual a 0.
Y podemos entretenernos resolviendo esta ecuación o simplemente, pues, utilizar lo que ya sabemos. Sabemos que todas las ecuaciones homogéneas de primer orden van a tener esta solución, ¿verdad? Una constante por e a la menos kt, ¿sí? Recuerden por ahí que siempre que estamos hablando de y punto o que estamos utilizando la notación punto, la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Entonces ya encontramos la solución a la homogénea que le hemos llamado YH. Después, en el siguiente paso, simplemente decimos, bueno, la solución a nuestra ecuación Y va a ser igual a un múltiplo de la Y homogénea, ¿sí? Por una función desconocida U de t. Y si es una solución, si eso es una solución, entonces eso debe de satisfacer nuestra ecuación original, que aquí le puse la ecuación 1, y punto más ky es igual a kx. Así que en lugar de y vamos a poner u por y homogénea, y en lugar de y punto, pues vamos a encontrar la derivada, ¿verdad? Que en este caso por aquí está escrita. En lugar de y tenemos u por y homogénea, y sería la derivada, más k veces y, nuevamente u por y homogénea. Y eso es igual a kx. Bueno, entonces ya establecimos que la solución sea u por y YH, la reemplazamos en la ecuación original y resolvemos para u. Como dice aquí, podemos hacer todo el proceso que ya describimos alguna vez, o bien recordar que pues aquí la solución, sería la solución a esta ecuación diferencial. U punto, o la derivada de u con respecto al tiempo, es igual a q sobre y homogénea, donde q pues es nuestra función de fuerza, que por acá lo tenemos anotado. Q de t es kx. Ok, entonces pues simplemente establecemos esto. U' no es otra cosa más que du en dt, así que ponemos du en dt es igual a q, que es k por x, entre y homogénea, pero y homogénea es la constante por e a la menos kt. Este dt lo pasamos del lado derecho y queda del lado derecho, entonces del lado izquierdo solo nos queda du. Aplicamos en este caso integral a ambos lados de esta ecuación, entonces nos queda la integral de du de un lado, que eso sería u simplemente, y del otro lado pues nos queda kx. Vean, aquí la x pues ha salido de la integral porque es una constante, no depende del tiempo en este caso. La k es una constante, la c es la constante que traíamos por ahí arrastrando, y lo único que vamos a hacer es integrar e a la kt, que podemos utilizar sustitución, ¿verdad? Lo único que necesitamos es por ahí completar lo necesario para que tengamos a dt, que sería multiplicar y dividir entre k. Entonces la integral de k por e a la kt de t, pues sabemos que es nada más e a la kt, ¿verdad? Más la constante de integración, desde luego. Así que, pues aquí está la solución. Esta acá con esta acá. Aquí se está mostrando, se cancelan y nada más nos queda x sobre c por la solución de esta integral, que sería esto. Y pues si multiplicamos esto por esto, pues nos queda x sobre la constante por e a la kt más x. Y esa sería nuestra u. Entonces, si ya conocemos la u, pues nuestra solución que dijimos va a ser una u por la solución a la homogénea, nos da y, pues reemplazamos esta u acá. La solución a la homogénea ya la conocemos, que sería esta. Entonces, pues nuestra y quedaría de esta forma. Y lo que hacemos ahora es simplificar.
multiplicamos X sobre C por C, que nos da una X. E a la KT por E a la menos KT, pues nos da 1. Y luego multiplicamos esta X por esto, que nos daría XC por E a la menos KT. Entonces, aquí solo nos queda una X, que sería este término. Lo podemos factorizar como X por 1 más X por más C por E a la menos KT. Y esa es nuestra solución general. ¿Vale? Esa es la solución general a la que yo esperaría que hubieran ustedes llegado, de alguna u otra forma. Ok, aquí podemos ya ahora reemplazar las condiciones iniciales. Podemos hacer ahí alguna simplificación. La multiplicación de X por la constante, recuerden, X es un valor determinado externo que es también una constante. Entonces, una constante cuyo valor puede ser cualquiera por una constante, pues va a dar una constante con un valor que puede ser cualquiera. Así que esta constante por X se puede reemplazar por una sola constante y esa es una aproximación que ustedes también pudieron haber hecho. Así que pues esa sería la forma. Y miren, voy a hacer una sustitución acá. La Y, que quedamos que es la temperatura interna, ahora le voy a llamar T mayúscula, que no tiene nada que ver con la T mayúscula que nos dieron. La voy a representar con la T mayúscula. Y a la temperatura externa la vamos a representar con este símbolo T mayúscula sub E, temperatura externa. Entonces, esta ecuación que tenemos acá se representaría de esta forma. Y esta es la expresión general para la solución de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a reemplazar, y no hay ningún problema, nada más aquí lo que quiero es aprovechar este ejemplo para establecer la solución a la ley general de enfriamiento de Newton. ¿Sí? En su problema no es necesario que hicieran esto. Aquí nada más estoy reemplazando las condiciones iniciales. La temperatura inicial, Y de 0, en este caso T mayúscula de 0, es 80. Si la reemplazamos en nuestra ecuación, nos queda la temperatura externa, cualquiera que sea, más C por E a la menos K por 0, porque estamos tomando el tiempo igual a 0, así que nuestro segundo término nada más nos queda C por 1, que sería C, y de ahí podemos ver que nuestra constante es 80, que es la temperatura inicial, menos la temperatura externa, sea cual sea la temperatura externa. ¿Sí? Si reemplazamos el valor de esa constante, ya vemos que nuestra temperatura es la temperatura externa más 80 menos la temperatura externa por E a la menos KT. De otra forma, utilizando los nombres de los variables que acabamos que nos dieron en el problema, la solución que ustedes deberían haber encontrado, pues sería algo como esto. Y, que es la temperatura de la sopa, es igual a T, que es la temperatura externa, más 80 menos T mayúscula por E a la menos KT. Y esa sería la solución particular. ¿Sí? Ok. En general, utilizando la sustitución de variables o el renombre de variables que les dije, la temperatura interna es igual a la temperatura externa más la temperatura inicial menos la temperatura externa por E a la menos KT. Y esa es la solución a la ley de enfriamiento de Newton. Y en los libros de texto, regularmente esto es lo que se menciona como la ley de enfriamiento de Newton. Ok, para todos los problemas de conducción de calor, donde tenemos una sustancia caliente dentro de un recipiente y a través de ese recipiente que tiene una constante de conducción térmica K, el calor se transmite
hacia el exterior, pues estarían gobernados por esta ecuación. Ok, entonces pues esa es la solución a la que llegaríamos. Entonces, a ver, preguntas. ¿Lograron llegar a esta solución? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Puedes subirle tantito? ¿Perdón? ¿Puedes subir, o sea, hacia los procedimientos de arriba? Está en otra, permíteme. No, no se ve. Bueno, yo sigo viendo lo de la ley de Newton, la solución. Ahí. Ajá. Creo que es un poco más abajo, pero ¿dónde integró? Ajá. Ajá. Yo quería decirle que no, quería preguntarle, como tiene x sobre c, siempre lo que sacamos de la integral son constantes, ¿no? Sí. Así que siempre que vamos a multiplicar esa constante por c, nos va a dar la misma c de nuevo, porque Ajá. son constantes todas. Ajá. Es que yo nunca lo hice así y me hizo un poco de ruido que verlo de esta manera que multiplicaba también más el c, pero yo me saltaba eso, pero nomás quería asegurarme esa duda. Sí, mira, aquí lo que sí efectivamente puede ser un poco de ruido es esta constante que está resultando de esta integral, Ujú. no necesariamente es la misma que esta constante, que es esta que resultó de otra integral, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, entonces a esto le podemos poner C1 y a esta C2, ¿vale? Entonces, por aquí llevaríamos arrastrando algo así como, aquí estaría C2 sobre C1, ¿sí? Y aquí estaría X por... No, en la X No, sería el C2 sobre C1. perdón, a ver, déjame ver. Sería X sobre C1, perdón, y acá X sobre C2, ¿sí? Ok, ok. Y al final de cuentas esto, pues va a ser una constante, Ujú. ¿sí? Así que el resultado que tuvimos por acá, si se fijan, X sobre C sería como X sobre C1, este sería una constante que estaría multiplicada entre otra constante y esto al final de cuentas es una constante, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, para no estar llevando C1 y C2, yo lo simplifiqué desde un principio, perdón por eso, pero sí, oficialmente serían dos constantes diferentes, ¿sí? C1 y C2, porque tienen orígenes diferentes, no es la misma constante. Pero Sí. cuando procedemos con las multiplicaciones, pues X aquí es un número, si es conocido, es una constante, pero está multiplicando una constante que puede ser cualquier valor. Y dijimos, 5 veces C, pues es simplemente C. ¿Por qué? Porque C puede ser cualquier valor, así que pues 5 por C nos va a dar cualquier valor, entonces simplemente 5 por C va a ser cualquier valor. ¿Sí? Y por eso lo reemplazamos de esta manera. Por ejemplo, X por C pues sería una C. Y ya no importa si era C1 o C2, va a ser una constante con cualquier valor. Sí, Bien, sí, nada y más me hizo un poco de ruido la manera. la manera, ok, tú pudiste haber arrastrado C1 y C2 e ibas a llegar exactamente a lo mismo. ¿Sí? Ujú. Ok. Vale. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentarios?
Bueno, vamos a hacer algunos otros ejercicios para reforzar el método de variación de parámetros y sobre todo para conocer un poco más de los modelos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, este modelo de enfriamiento de Newton es muy interesante porque recuerden, les decía al inicio del curso, las ecuaciones diferenciales podemos verlas como la forma en que los ingenieros y científicos ven el mundo. ¿Sí? Esta es una frase muy poderosa porque significa que en todos lados podemos estar hablando de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué razón? Sabemos que la derivada lo que nos indica acerca de una función es cómo cambia. ¿Sí? Y todas las cosas en el mundo cambian con respecto al tiempo. Así que por todos lados podemos ver ecuaciones diferenciales. Las razones de cambio, pues al final de cuentas son una derivada. Y razones de cambio en el mundo hay por todos lados. Por eso decíamos esta frase, las ecuaciones diferenciales son la forma en cómo los ingenieros y los científicos ven al mundo. Y también, por eso les decía, este curso es muy importante. ¿Por qué? Porque no es un curso que es nada más de aprender diferentes métodos para resolver ecuaciones diferenciales, sino es un curso que les va ya introduciendo a esta parte poderosa de la aplicación de las matemáticas y los modelos matemáticos a la ingeniería para resolver diferentes tipos de problemas. Y vamos ahora mismo a ver un ejemplo de esto muy, muy interesante. Para todos aquellos que alguna vez les llamó la atención la famosa serie de CSI. CSI significa Crime Scene Investigation, eso es lo que significa CSI. Vamos a hacer una aplicación de la ley de enfriamiento de Newton, que es muy típica para los problemas de investigación de escena del crimen. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la ley de enfriamiento de Newton, como les había dicho hace un momento, pues se escribe en términos de una ecuación diferencial. Y bueno, aquí está dada, ¿verdad? T mayúscula en P, o T punto es K por TE menos T. Y la solución, pues es esta, y acabamos de mostrar hace un momento, efectivamente esa es la solución. Entonces, miren, en nuestro próximo ejercicio vamos a utilizar esta solución a la ley de enfriamiento de Newton, pues para hacer una contribución a la investigación en escena del crimen. Entonces, esta T0 que vemos ahí, pues no es otra cosa más que la temperatura inicial. Esta es la temperatura ambiente y bueno, esta es la temperatura en cualquier momento de lo que tenemos, ¿verdad? Bajo estudio, ¿sí? Por esa razón, bueno, dice que esta ecuación sorprendentemente realiza un buen trabajo de modelado de temperatura en el mundo real, de cómo cambia la temperatura, perdón, con respecto al tiempo. Esta es utilizada por la ley en casos criminales para determinar el tiempo de asesinato, ¿verdad? El tiempo en que falleció la víctima en un caso de asesinato. Entonces vamos a realizar, a asumir algunas cosas. Recuerden que la parte de asumir o suponer es una forma de simplificar algunas cosas para no tener demasiada complicación, pero pues ahí viene la parte, ¿no? No debes de suponer demasiado, de tal forma que tu modelo de ecuación diferencial ya no represente al fenómeno o sistema que se quiere modelar. Bueno, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que hasta el momento en el que se
asesina a una persona, el cuerpo tiene una temperatura constante de 38 grados centígrados. ¿Sí? Esto nos va a decir que, bueno, en el momento en el que se cometió el asesinato, la temperatura de la víctima, la temperatura corporal de la víctima era 38 grados centígrados, de tal forma que eso lo podríamos tomar como una condición inicial. Inmediatamente después de que se asesina a la persona, el cuerpo de la víctima pues empieza a enfriar. Entonces, 38 grados centígrados van a disminuir hasta que sea igual a la temperatura ambiente. ¿Sí? Este enfriamiento se da a través de la ley de enfriamiento de Newton. En este caso, pues, lamentablemente, el calor interno de la víctima se conducirá hacia el exterior a través de, pues, el cuerpo, ¿verdad?, de la víctima. Entonces, necesitamos conocer la constante de conductividad térmica de nuestro cuerpo, del cuerpo de la víctima, para poder encontrar una solución, ¿verdad?, del tiempo en el que nos lo asesinaron. Bueno, entonces dice, los investigadores llegan a la escena del crimen, encuentran el cadáver, y una de las primeras cosas que hacen es medir la temperatura corporal de ese cuerpo. Y también miden la temperatura ambiente. Esto nos da dos piezas de información. Uno, la temperatura en el tiempo, vamos a llamarle 1, donde el tiempo 1, que es lo que desconocemos, es el tiempo desde que la víctima fue asesinada. ¿Sí? Entonces, T en T1, ¿cuánto era? T en T1 sí lo conocemos. ¿Qué temperatura tenía el cuerpo en el momento en que ocurrió el asesinato? 38, ¿no? 38. 38 grados. T en T1 es 38. Entonces, eso lo conocemos. Y T, que es la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, perdón, no, el T1, tenemos acá. Es el tiempo, ¿no, profe? Es el tiempo en el que llega la policía y mide la temperatura. Vamos a decir que el tiempo en el que lo asesinaron fue el tiempo 0, T0. En ese momento tenía 38 grados. Luego, en el tiempo T1, que es el tiempo que ha transcurrido desde T0, es decir, desde el momento en el que lo asesinaron, en el tiempo T1 tenemos la temperatura que acaba de medir los agentes de policía. ¿Sí? T en T1 es la que acaban de tomar. Y te toman la temperatura ambiente. ¿Sí? ¿Estamos? Y por eso luego acá dice, también asumimos que la temperatura T0, en el tiempo T0, es 38 grados centígrados. ¿Sí? Ahí sí, estas sí son nuestras condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, T0 es el momento justo en el que lo asesinaron y T1 es el tiempo que ha transcurrido desde que lo asesinaron, es el tiempo en el que llega la policía a la escena del crimen y dice, bueno, ¿hace cuánto tiempo lo asesinaron? Pues hace un tiempo T1, es el tiempo que ha transcurrido. Y eso lo desconocemos. Si encontramos ese tiempo, ya sabemos, sabiendo la hora actual, sabemos a qué hora lo asesinaron. Pues la pregunta es fácil. Tenemos estos datos y la pregunta es, ¿la información es suficiente para poder determinar el tiempo desde que ocurrió el asesinato? Es decir, ese tiempo T1. Y lo vamos a medir en horas. Ocurrió hace 2 horas, ocurrió hace 3 horas, hace 1.5 horas o hace 0.3 horas, etc. Eso es T1. Entonces, ¿es suficiente? Es la pregunta.
Pueden responder. Sí, profe. ¿Eh? Sí es suficiente. Es suficiente, ok. ¿Por qué? Por los datos que nos están dando y la forma en que podemos encontrar ese valor. Nos están dando la temperatura en el tiempo, vamos a llamarle T1, ¿sí? Eso lo midieron los policías, esa temperatura. Ya. También midieron la temperatura externa. ¿Qué es T0? Son estos 38 grados, ¿verdad? Lo conocemos. Temperatura externa la conocemos. E a la menos K. ¿K lo conocemos? Veo, profe. No, No, profe. T1, ¿qué es T1? tampoco sabemos. Tampoco lo sabemos. Es el tiempo que ha transcurrido desde que lo asesinaron. Entonces tenemos una incógnita, dos incógnitas. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. La pregunta fue, ¿con esta información es suficiente? No, Sí, la respuesta es no. No se puede. No se puede obtener la información de cuánto tiempo ha transcurrido desde que lo asesinaron. Entonces, lo que se hace en una escena del crimen es algo muy, muy práctico. Y lo siguiente, bueno, llegamos, ¿no? El equipo de investigación en el tiempo T1 y en ese momento tomamos la temperatura. Y ya tenemos ciertos datos. Bueno, lo que hacemos es, un tiempo después, vamos a llamarle el tiempo 2, volvemos a tomar la temperatura. Escribe esto tan horrible. Ahí está. Entonces, pues tendríamos algo como esto. Tendríamos la temperatura en el tiempo T1 que es un valor conocido, y la temperatura en el tiempo T2, que también es un valor conocido, que de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, tendría que ser igual a esto. Entonces, dado esto, pues las incógnitas son K. ¿Y qué otra cosa? ¿Y el tiempo? ¿Cuál tiempo? T1 y T2. T1 y T2. Ahora aquí tendríamos dos ecuaciones sin tres incógnitas. Y esto no nos serviría de nada. Pero esto lo conocemos, ¿están de acuerdo? Porque dijimos, llegamos acá y un tiempo después nosotros sacamos una medición. Este tiempo después, nosotros lo conocemos. ¿Sí? La diferencia T2 menos T1, claro que la conocemos, sería un valor, vamos a llamarle C. Así que podemos decir que T2, el tiempo T2 es igual a T1 más algún valor que sí conocemos. Entonces, en esta ecuación podemos reemplazar a T2 por T1 más C. ¿Ven? Así que tendríamos una ecuación que sería T de T1 más C en lugar de T2. Y este valor es conocido, es la temperatura que estamos midiendo en T2. Esto sería igual a TE más T0 menos T, que son todos valores conocidos, por E a la menos K por T1 más C. Así que a esto le voy a llamar ecuación 2.
Esto le voy a llamar ecuación 1. Tengo dos ecuaciones en T1 y K. Así que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso ya lo puedo resolver. Pues con el hecho de haber tomado una segunda temperatura un tiempo después, en un tiempo que conocemos, vamos a llamarle C horas después, volvemos a tomar la temperatura y con eso ya podemos tener dos ecuaciones con dos incógnitas, T1 y K. Entonces, lo primero que tendremos que buscar es cuánto es K, que sería el coeficiente de transferencia térmica. Y una vez que tengamos K, pues ahora sí podemos resolver para T1 sin mayor problema. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo.